Buenos días. Buenos días, Lick. Muy buenos días. Alexi Gudiel, Stephanie Gudiel. No son familia ustedes, ¿no? A ver, No, Stephanie Gudiel. Bueno, vamos a esperar un poco para que entren los demás compañeros. Manuel Idiáquez. Manuel Idiáquez. Natalie Barahona. Olga Rodríguez. Buenos días. Vamos a esperar un poquito más para que entren los demás compañeros, ¿verdad? Compañeras. Bueno, el examen, la pruebita en línea, la tengo programada para hoy después de mediodía. Cierra a las 12 de la noche, pero no sé si podría extender, si algunos o algunas lo quisieran hacer después, lo podría extender al lunes, no sé si se les parece. Sí, me parece bien, Nick. Buenos días. No diga. Bueno, entonces voy a extender, ¿verdad? Para el lunes. Imagino que pueden, después del trabajo, para que lo voy a tener habilitado hasta medianoche de mañana, ¿verdad? Para que puedan estudiar también. Un poquito más bueno, la prueba vale 3 puntos, pero es importante para la comprensión, ¿verdad? De los temas, porque esos se van a seguir aplicando en los temas que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver gráficas también, cómo graficar con criterios de la primera y segunda derivada. Stephanie Gudiel, Manuel Idiáquez, Natalie Barahona, Olga Rodríguez. Vamos a esperar recomiendo, ¿verdad?, a sugerencia de que repasen algunos temas de matemáticas, porque
están fallando, parecen cuestiones de operaciones matemáticas, la mayoría, entonces es tiempo para que, porque el problema de cálculo es que si no recuerdan o aplican conceptos matemáticos que ya se aprendieron, les puede afectar en el desarrollo de las pruebas, exámenes, entonces para que puedan ponerse al día, ¿verdad? Yo he subido unos videos ahí de temas de matemáticas por si no recuerdan, porque no se puede trabajar algunos temas de cálculo, conceptos de cálculo, si están fallando en matemáticas, no van a rendir, ¿verdad? Entonces recomiendo porque el primer examen creo que es el más, un poco más largo, entonces, pero, y que hay chance de reponerlo, ¿no? Siempre la reposición se va a hacer el mismo día de la última visita, o sea que una hora después del tercer examen parcial. Bien, Fernando Domínguez, buenos días, acaba de entrar, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito más para que dar chance. Una duda, Lee. Ajá. Eh, Puso ejemplos para la prueba que va a habilitar hoy en el campo. Bueno, sí, hay unos videos de ejemplos ahí, ¿no? De los videos así, un recurso así que diga repaso, no, pero están los videos de los temas. Digamos, la prueba de hoy es la primera derivada, ¿verdad? Que si hallar dónde crece y decrece la gráfica sin hacer gráfica, no que hay que hacer una tabla de variación, ¿verdad? Donde los puntos O sea que críticos, la prueba solo es la que tenemos que hacer el cuadro. correcto. Pero Ok. el desarrollo me lo van a enviar vía WhatsApp, ¿verdad? Voy a hacer más informal. ¿No? Vía WhatsApp me lo pueden enviar las imágenes para más rápido, solo que le pongan el nombre ahí, porque a veces me olvidan los nombres. Como tengo de tantos alumnos más la sección, entonces los confundo. Ok, esa era mi duda. Gracias. Está bien. Bien. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, vamos un minuto más y iniciamos. Bueno, está conectado más de la mitad. Ahora, si tuvieran dudas de la nota del examen, me pueden consultar después y yo les mando las imágenes para que revisen, ¿verdad? Dónde es que fallaron. Bueno, el examen se lo voy a ver para que lo revisen en la próxima tutoría, pero si alguien tiene dudas, lo puedo ver antes. Antes me puede escribir y yo le mando foto de las copias de la revisión para que vean dónde fallaron. Bueno,
Bien, entonces la tercera tutoría es bosquejo de gráficas con criterios de derivadas, asíntotas, diferenciales y antiderivadas. Bien, tema 1, segunda derivada y la concavidad, ¿verdad? Entonces, en primera derivada, decíamos que cuando la primera derivada en un intervalo es positivo, es que crece. Y si es negativo, es que decrece, ¿verdad? Eso con la primera derivada. Ahora vamos con la segunda derivada y la concavidad. Entonces, para gráficas, la segunda derivada nos sirve para determinar cómo si la gráfica es cóncava, de la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno, en el análisis de una función, la concavidad indica hacia dónde abre la gráfica de una función. De esta forma utilizaremos los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, como se muestra en la tabla. Entonces, cóncava hacia arriba es que abre para arriba, una curva que, digamos, forma de una línea como sonrisa. Cóncava hacia abajo es que la gráfica abre hacia abajo, digamos que es una línea que parecida a esto de una cara triste, ¿verdad? Bien, aquí se puede observar, ¿verdad? La gráfica de una función y igual f de x, donde se dan dos tipos de concavidad. El punto de gráfica donde se da el cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión. Digamos, aquí tenemos un ejemplo, una gráfica. Aquí está el eje X, lo de para que esté un poco fino, ¿verdad? El eje X, aquí el eje Y, ¿verdad? El eje Y. Entonces aquí se mira que un ejemplo, la curva de una función, de una gráfica, la gráfica de una función, donde antes del punto rojo es cóncava hacia abajo y después del punto rojo es cóncava hacia arriba. Entonces, perdón, ah, donde hay el punto donde cambia la concavidad, se dice que es un punto de inflexión de la gráfica, que eso se va a determinar con la segunda derivada, a ver, definición. Dice, un punto de inflexión de una gráfica es un punto donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Y esto se da donde la segunda derivada de x, de la segunda derivada de la función x es igual a 0. Digamos, con primera derivada mirábamos que donde la primera derivada se hace 0 es un punto crítico, que es un máximo, un mínimo. Ahora, donde la segunda derivada se hace 0, ahí puede haber un punto de inflexión, ¿verdad? Pero el punto de inflexión se da donde se hace 0, ¿verdad? La segunda derivada. Criterio de concavidad, ¿verdad? Dice, sea f una función para la cual la primera derivada de la función existe en un intervalo AB, de A hasta B. Si la segunda derivada de la función es mayor que 0, es decir, que es positiva, para todo x en ese intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en ese intervalo de A hasta B, ¿verdad? Y si la segunda derivada es menor que 0, es decir, que es negativo, para todo x en un intervalo de A hasta B, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo AB, ¿verdad? De A hasta B. Ejemplo 1. Cualquier duda me puede interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Porque cualquier momento, porque me interesa que esto esté claro, ¿verdad? Que no queden dudas. Ejemplo 1. Hay los intervalos donde las siguientes funciones son cóncavas hacia arriba y hacia abajo. Y determine dónde tienen punto de inflexión. Entonces tenemos este ejemplo. El inciso A. Y igual x cuadrado más 3x menos 1. Entonces sacamos la primera derivada, ¿verdad? Es decir, derivar cada término. El primer derivada de x cuadrado es 2x, ¿verdad? Derivada de 3x es la constante 3, ¿verdad?
O sea, aquí tenemos que la constante 3. Entonces queda 2x más 3, la derivada de esto. Ahora, la segunda derivada, ¿verdad? Ahora sacamos la segunda derivada, que no es otra cosa que derivar la función que nos quedó después de la primera derivada. Segunda derivada de 2x es 2. Entonces la segunda derivada es 2 porque la derivada de la constante 3 va a dar 0. Bien, como la segunda derivada da un valor constante, entonces un valor constante positivo significa que la gráfica de la función original y igual a x cuadrado más 3x menos 1 es cóncava hacia arriba siempre y no tiene punto de inflexión. Como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Por la definición. Pero no va a tener punto de inflexión, ¿verdad? En ese caso no tiene punto de inflexión. Pero sí se sabe que toda la gráfica de esa función va a ser de la función y igual a x cuadrado más 3x menos 1, va a ser cóncava hacia arriba, desde menos infinito hasta más infinito. Aquí pongo el intervalo siempre, por no decir en palabras, es decir que siempre en la gráfica. Y no tiene punto de inflexión, ¿verdad? Este es un ejemplo donde no hay punto de inflexión, cuando la de segunda derivada da un valor constante. En este caso, un valor constante positivo que nos dice que la gráfica es cóncava hacia arriba siempre. Inciso B, ¿verdad? Nos pide lo mismo para este inciso. Dice, ahora la función es menos 3x cuadrado menos 7x más 6. La primera derivada, derivamos cada término, entonces derivada de menos 3x cuadrado sería menos 6x. Y derivada de menos 7x es menos 7, ¿verdad? La derivada de la constante 6 se hace 0, entonces la primera derivada solo quedan dos términos, menos 6x menos 7. La segunda derivada es derivar esta función. Entonces, derivada de menos 6x queda igual a la constante, menos 6. La derivada de menos 7 se hace 0, entonces solo queda menos 6. Ahora, como la segunda derivada da un valor constante negativo, aquí la segunda derivada da negativo a un valor constante, significa que la gráfica de la función menos 3x cuadrado menos 7x más 6 es cóncava hacia abajo siempre, menos infinito más infinito, y no tiene punto de inflexión. Este es un ejemplo similar al anterior, pero que la concavidad es negativa siempre por el valor constante negativo que da la segunda derivada. No sé, se entiende hasta ahorita, no hay duda. Bueno, inciso C. Nos pide si hay punto de inflexión para otra función. Tenemos. El inciso C ya es diferente al anterior, ¿verdad? A los dos anteriores. Los dos anteriores son los primeros ejemplos donde no hay punto de inflexión, solo hay una concavidad, una sola concavidad, ¿verdad? Ahora, el inciso C, la función es y igual x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8. Entonces, la primera derivada va a ser 3x cuadrado más 6x. Derivando el primero, segundo término, el tercer término, su derivada, menos 9x es la constante, menos 9. Entonces, no, la primera derivada me va a quedar 3x cuadrado más 6x menos 9. Y tenemos que seguir aplicando todas las derivadas que aprendimos, ¿verdad? La forma. Segunda derivada es derivar esta función. Derivada de 3x cuadrado queda 6x, ¿verdad? Que va restando el exponente al derivar, ¿verdad? De la variable. Y derivada de 6x
va a quedar la constante 6. Y la derivada de menos 9, 0. Por eso solo quedan dos términos acá. Bien, aquí la segunda derivada no es constante, sino que nos da una función. Entonces, como la segunda derivada, o sea, la segunda derivada va a ser igual a 0 si la expresión que me dio es igual a 0. Entonces la planteamos, ¿verdad? Esta expresión igualada a 0. Despejando, 6 que suma pasa a restar. Al otro lado. Por último, 6 que me está multiplicando a x pasa a dividir al otro lado. Entonces x es igual a menos 1. Entonces, como x es igual a menos 1, x igual a menos 1 es un posible punto de inflexión. Porque cumple, porque ahí la segunda derivada se hace 0. Entonces, en este caso se va a hacer una tabla de variación similar a la que se hizo para hallar, donde una función es creciente y decreciente con primera derivada. Solo que la tabla que se elaborará para segunda derivada será para determinar dónde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en torno al valor de menos 1 definimos intervalos. Para cada intervalo vamos a elegir un punto de prueba, valor que esté dentro del intervalo, que no sean valores extremos del mismo. Si 0 está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba. Y evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Entonces, como donde la segunda derivada se hace 0 es menos 1, vamos a hacer una tabla de variación. Partiendo de la recta numérica que va de menos infinito hasta menos 1, hasta más infinito. Entonces una tabla similar a la que hacíamos para la primera derivada, ver dónde crece y decrece con primera derivada. Solo que aquí vamos a determinar la concavidad, ¿ver? Entonces punto de prueba, entonces los intervalos que se forman son el primero de menos infinito a menos 1, el segundo de menos 1 hasta más infinito, partiendo de la recta numérica. El punto de prueba, elegimos un valor que esté más a la izquierda. En este caso, menos 2, ¿verdad? Porque está más a la izquierda de menos 1, la recta numérica. Y para el segundo intervalo, el punto de prueba que elegimos es 0, ¿verdad? 0 está a la derecha. Y 0 es un punto cómodo, ¿verdad? Que es un punto de prueba cómodo porque es más fácil sustituirlo, ¿verdad? Nos da más directo. El tercer renglón vamos a escribir la segunda derivada, porque esto estamos viendo la concavidad, ¿verdad? Entonces escribimos la segunda derivada que nos dio, que fue 6x más 6. Y sustituimos el punto para cada punto de prueba. 6 por menos 2 más 6. Esto me da menos 12 más 6, menos 6. 6 por 0. El otro punto de prueba, 6 por 0, 0 más 6, 6. ¿Cuál es el signo acá? El signo del valor que nos dio al sustituir, negativo. Y aquí el signo es positivo, entonces significa que la función es cóncava hacia abajo. Y aquí es cóncava hacia arriba. En los ejercicios, en vez de poner la palabra cóncava hacia abajo, pueden poner así, ¿verdad? Es solo la curva indicando, ¿verdad? Cóncava hacia abajo y que es para abajo, ¿verdad? Una línea de una cara triste y cóncava hacia arriba de una cara feliz, ¿verdad? De los emoticón, ¿verdad? Que de las caritas a María. Bien, se concluye que esta función es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos 1 hasta más infinito y cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hasta menos 1. Y como hay un cambio de concavidad antes y después de menos 1, se concluye de que hay un punto de inflexión en x igual menos 1, ¿verdad? X igual menos 1. Y ahí termina el análisis de ese ejercicio, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas?
¿Hay preguntas hasta aquí o está claro? Miren que es similar a lo de la primera derivada, ¿verdad? De esta tabla de variación. Bueno, otro ejemplo. Inciso D. Nos pide lo mismo, hallar dónde la concavidad, dónde es cóncava hacia arriba y hacia abajo. El mismo, el inciso D, ¿verdad? Que los ejemplos anteriores. Dice, la función y igual menos x a la 3 más 3x cuadrado menos 10x. Entonces, el análisis de concavidad es con segunda derivada, pero por fuerza tenemos que sacar la primera, ¿verdad? Entonces derivamos primera derivada de cada término, derivada de menos x al cubo será menos 3x a la 2, que pasa a multiplicar y resta en una unidad el exponente de la variable. Más la derivada de 3x cuadrado, que da 6, ¿verdad? Vas a multiplicar 2, resta una unidad el exponente. Derivada de menos 10x, como el exponente es 1, la derivada es una constante. Ahora, la segunda derivada, derivamos la función de primera derivada, ¿verdad? Derivada de menos 3x cuadrado, 2, vas a multiplicar, queda menos 6x. Resta en una unidad el exponente y derivada de 6x es igual a la constante, 6. Derivada de la constante, 0, por eso queda un término, una cantidad de términos de la función menor en la segunda derivada. Bien. Entonces, la segunda derivada es menos 6x más 6. Entonces, la segunda derivada se hace 0 si la expresión menos 6x más 6 igual a 0. Entonces, esto para hallar el valor de x donde se hace 0, ¿verdad? Despejamos 6 que suma, pasa al otro lado a restar. Menos 6 que multiplica, pasa al otro lado a dividir. El signo no tiene que cambiar acá, ¿verdad? El signo cambia si está de suma a resta o viceversa, pero si está multiplicando pasa con su signo, porque al despeje lo único que cambia es la operación que hace, el valor que se despeja, ¿verdad? El valor que se está despejando. Entonces, menos 6 entre menos 6, esto es igual a 1. X igual a 1. X igual a 1 es un posible punto de inflexión. Entonces, en torno al valor de 1, vamos a definir intervalos. Para cada intervalo, elegimos un punto de prueba. Evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Es decir, partiendo de la recta numérica, se parte de menos infinito hasta 1, y llega hasta más infinito. Entonces, el intervalo va de menos infinito hasta 1. El primer intervalo, el segundo intervalo que se forma va de 1 hasta más infinito. Punto de prueba. Entonces, un valor a la izquierda de 1 es 0, nos conviene, ¿verdad? Porque 0 es fácil de evaluar. Y a la derecha elegimos el más cercano, entero, 2. Ahora, el punto de prueba no necesariamente tiene que ser entero, ¿verdad? Puede ser decimal. Ya vamos a ver otros ejemplos que siempre que cumpla, ¿verdad? Entonces, el tercer renglón vamos a escribir la segunda derivada, que nos dio la expresión segunda derivada menos 6x más 6. Y seguido evaluamos para cada punto de prueba en la función de segunda derivada. Entonces, menos 6 por 0 más 6, esto es igual a 6. Menos 6 por 2 más 6, esto es igual a menos 6. ¿Verdad? Y da menos 12 más 6 da menos 6. El signo, aquí el signo da positivo. Y aquí el signo da negativo. Significa que es cóncava. Este intervalo va a ser cóncava hacia arriba. En este otro intervalo es cóncava hacia abajo. Se concluye que la función es cóncava hacia arriba de menos infinito hasta 1. Cóncava hacia abajo en intervalo de 1 hasta más infinito. Y tiene un punto de inflexión en x igual a 1. O sea, hay punto de inflexión porque hay cambio de concavidad, ¿verdad?
antes y después de 1. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos ya resuelto este ejemplo, ¿verdad? Teorema, bueno, entonces, bueno, si no hay cualquier duda, repito, me interrumpen en cualquier momento. Bueno, pasamos al siguiente tema, porque no hay preguntas. O sea, espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Bueno, teorema 1. Prueba de la segunda derivada. Sea fx dos veces diferenciable en el punto crítico x igual a c. Entonces, inciso A. X, dice x igual a c. En la prueba de la segunda derivada combina primera y segunda derivada, dice. Sea f de x dos veces diferenciable en el punto crítico x igual c. ¿Cuál es el punto crítico? Donde la primera derivada se hace 0, ¿verdad? Recordando de la clase anterior. Entonces, inciso A, x igual a c es un máximo local de f siempre que la primera derivada en c sea igual a 0, es decir, que un punto crítico, pero al evaluarla en la segunda derivada da menor que 0, da negativo. Es decir, que es máximo si da negativo, ¿verdad? Al evaluar en la segunda derivada. Hay que tener cuidado aquí, ¿verdad? Con esta prueba de la segunda derivada. O sea que aquí es negativo y aquí es positivo el valor que da, ¿verdad? Bien, entonces es un máximo local de f siempre que en la primera derivada ese valor de c es 0 y la segunda derivada al evaluar da un valor negativo. Y va a ser x igual a c, va a ser un mínimo local de f siempre que la primera derivada de c evaluada en c sea 0 y la segunda derivada de x sea mayor que 0, es decir, positivo. Es decir, que el punto crítico, el valor crítico es mínimo si da negativo, es mínimo si la segunda derivada da positiva y es un máximo si la segunda derivada da negativo, ¿verdad? Ahora, este criterio se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada para hallar extremos relativos de una función polinómica. Bien. Ejemplo 1. Encuentre los extremos locales de la función fx igual x cuadrado menos 8x más 3, aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar puntos críticos. La primera derivada de esta función sería 2x menos 8, ¿verdad? Ahora, la primera derivada va a ser 0 si 2x menos 8 es igual a 0. Despejando para x tenemos que 2x va a ser igual a 8 porque 8 de restar pasa a sumar al otro lado. Siguiente despeje, 2 que multiplica x pasa a dividir. 8 entre 2 me queda x igual a 4. Entonces, x igual a 4 es el punto crítico de la función fx igual a x cuadrado menos 8x más 3. Miren que aquí se está aplicando esta parte. Es de la primera derivada, ¿verdad? Hallar el punto crítico, es decir, donde la función de primera derivada, el valor de x, donde se hace 0 en la primera derivada. Ahora, seguido, vamos a proceder a aplicar la prueba de la segunda derivada, es decir, procedemos a calcular la segunda derivada a partir de la primera derivada. La primera derivada de la función, que es 2x, al derivar me va a quedar una constante 2, positivo. Segunda derivada da 2, positivo, da un valor constante y positivo indica
que x igual a 4 es un mínimo local de la función. Ahí no evaluamos porque como la segunda derivada da 2, está positivo, pero sí nos indica que el punto crítico, x igual 4, es un valor, es un mínimo local, ¿verdad? De la función, es un mínimo, porque como da positivo, es un la segunda derivada da positiva, entonces significa que el punto crítico es un mínimo local, ¿verdad? Por esta expresión. Esto deben tener cuidado, ¿verdad? En los ejercicios de prueba de segunda derivada, ¿verdad? Ajá, diga. Entonces, digamos, digamos, en la primera o en la segunda derivada me sale un negativo y tengo un positivo, entonces va a ser máxima. No, mire que aquí da un positivo. Sí, es que da un positivo arriba y un positivo abajo. No, usted solo tiene que fijarse en el valor que dé la segunda derivada. O sea, la segunda derivada da un valor positivo, entonces significa que el punto crítico que dio con primera derivada es un mínimo local. ¿Me explico? O sea, digamos, como me dio ahí 2 y aún si arriba hubiera dado un negativo 4, entonces hubiera sido un mínimo. No, si aquí, mire, si aquí hubiera dado negativo 4, pero aquí hubiera dado positivo, entonces siempre hubiera sido un mínimo, correcto. No sé si... Ok, hoy sí. O sea, que usted lo que debe de fijarse es en esto, el valor, qué signo da en la segunda derivada. No importa si el punto crítico es negativo o positivo. Entonces, pero como aquí el signo es positivo de la segunda derivada, significa que el punto crítico es un mínimo local, ¿verdad? Por la definición, esta es bueno que la copien, ¿verdad? Estos teoremas para el examen, ¿verdad? ¿Ya está claro, Esteban? Bien. Bueno, Sí, quedó claro. bueno, gracias. Ejemplo 2 dice, encuentre los extremos locales de la función fx igual x al cubo más 3x cuadrado menos 9x menos 8, aplicando la prueba de la segunda derivada. Entonces, primero hallamos la primera derivada, ¿verdad? Derivada de x a la 3, 3x cuadrado, derivada 3x cuadrado me da 6x y derivada de menos 9x da menos 9. Bien, entonces hallamos el punto crítico donde la primera derivada se hace 0 si esta expresión es igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que factorizar, ¿verdad? Primero, sacamos el factor común. 3 porque 3 lo divide exactamente a todos los valores que están acá. 3, abrimos un paréntesis, aquí va a quedar x cuadrado más 2x, ¿verdad? Porque 2 por 3 da 6 y aquí va a quedar menos 3. Esto es igual a 0, nos queda un trinomio, ¿verdad? Ahora factorizamos. ¿Cómo factorizamos? Abrimos dos paréntesis, ¿verdad? Aquí se pone el signo del segundo término y aquí el signo que sale de multiplicar más por menos, el signo. Entonces, buscamos dos números que multiplicados den a 3 y sumados o restados den a 2. Den a 2. Entonces aquí 3 por menos 1 da menos 3 y 3 menos 1 da a 2. Entonces aquí es matemática que hay que aplicar, ¿verdad? Bueno, ya casi nos está sacando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Porque ya solo nos quedan segundos, ¿verdad? Entonces solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Vamos a ver, Alexis Gudiel, Fernando Domínguez, Manuel Idiáquez, Marjorie Irías.